Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre don Arturo Lona y su lucha por un otro mundo, está con nosotros el antropólogo Gerardo Garfias, defensor comunitario, investigador social, hablante de zapoteco, de náhuatl, que conoció a don Arturo muy estrechamente. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros en A Contracorriente. Muchas gracias, Luis, por tu invitación. ¿Cómo es que tú conoces a Arturo Lona, además de ser su monaguillo, como alguna vez confesaste? Sí, mi madre, como buena zapoteca practicante, me llevó a la iglesia católica a muy temprana edad. Y a los 5 años, que como digo, me caminaba muy rápido el cerebro, me enseñaron a hablar como perico la misa en latín, cuando la misa se decía en latín. Y conocí entonces, con todo respeto, que ya murió, a la imagen que yo tenía del obispo entonces, un señor que se llamó Don Jesús Clemente Alba y Palacios. Entonces, cuando llega el Tata Arturo, pues fue un cambio para mí totalmente radical. Tenía entre 7 y 8 años, y como estaba yo en la iglesia, después de un suceso muy curioso que vivimos ambos y mi madre, él me invitó a seguir como monaguillo, y entonces, desde entonces caminé con él durante una buena cantidad de años, que me enseñó no solo la doctrina católica, sino la vida y la lucha por los pobres. Tu padre era ferrocarrilero, al igual que el padre de don Arturo. Sí, eso ¿Tiene que ver en esa identidad? nos unía mucho. Hay una cultura del ferrocarril que todos los miembros de una familia la reciben. Diré 3 casos que platicábamos. Había una revista que editaba la empresa para el sindicato que se llamaba Ferronales. Era una revista muy bella en sepia, y entonces él y yo teníamos recuerdos de poemas, de crucigramas, de esto. Había una sección muy dedicada a los protestantes, y bromeábamos con eso. Y luego, evidentemente, como lo que toda su vida me llevó, cuando le pagaban los 4,000 pesotes como obispo que recibía mensuales, se sonaba la bolsa y me decía: te invito, antropólogo. Ya fui a rayar, porque eso decían nuestros padres como ferrocarrileros: voy a rayar cuando iban a cobrar su quincena, ¿no? Gerardo, pero el obispo era bastante más mal hablado que tú. Sí, muy mal hablado, y me gustaba porque cuando quería decir groserías, el tiempo que vivíamos me las endilgaba a mí, me decía: como tú dices tal cosa, entonces me las endilgaba. Y tal vez rápidamente te diré, Luis, cuando mi madre me lleva al besamanos a la primera misa que da don Arturo, me forma. Yo no me quiero formar, estaba muy chamaco, pero el chamaco fui muy inquieto, y cuando yo observé y ya quedaban pocas personas para llegar a don Arturo, no veía yo al obispo que tenía yo en la cabeza, ¿no? Un obispo rubicundo, güerito, con unos anillos de oro y bien vestido, ¿no? Y vi a un tipo allá parado, con guaraches, con camiseta y una cruz de madera. Y ya faltando unas 3 o 4 personas, le pregunté a mi madre: ¿dónde está el obispo? Me dijo: cállate, así en voz baja, es el señor que está ahí. Y entonces me pellizcó y me dijo: bésale la mano. Y se dio cuenta don Arturo que yo no quería. Y cuando mi madre me pellizca y me obliga a besarle la mano, él me dice: un momento, cabrón, con todo respeto, porque así hablaba. Yo me quedé de una pieza. Me dijo: ¿me va usted a besar la mano porque quiere o porque su madre le dice? Porque mi madre me dice. Pues cabrón, sea usted fiel a sus convicciones, no me bese. Así fue mi primera impresión, que me ganó. Ahí me ganó don Arturo, ¿no? Y me hizo su monaguillo. Lo describes con su uniforme de trabajo, ¿no? Esas camisetas blancas, shirts así, sus guaraches. Ese era don Arturo, así vestía, y así me acostumbró a verlo siempre, ¿no? La única diferencia cuando hacía frío era su chamarra de mezclilla, pero no pasaba otra cosa. Sí. Como el frío de muertos que está ahora mismo, sí. Pocas veces lo vi, por ejemplo, de un blazer azul que ya se paraba de tantos años que lo usaba, ¿no? Yo casi desde lo conozco lo usaba. Cuando iba con un presidente o alguien así, se ponía el blazer, pero su camiseta abajo.
¿no? O sea, eso era muy común en él. ¿De dónde le viene a don Arturo esta vocación por lo indígena que tú compartes con él? Tú has caminado al lado de los pueblos indios desde muchas trincheras a lo largo de toda tu vida. Sí, él me contó y alguna vez escribí porque digo que escribo. Soy articulista de un diario aquí en mi Oaxaca. Puedes decir Sí, periódico. de noticias. Entonces, él me contó y escribí un artículo que le puse, Bájate Arturo. Él me dice que alguna vez estaba robando frutas en el atrio de la iglesia de su pueblo, en Aguascalientes, y el cura no lo podía bajar ni a pedradas. Entonces, finalmente, cuando lo baja, le enseña a la iglesia, le dice que no robe y que se disculpe, y él se impactó de la imagen del Cristo sufrido, me dijo. Y cuando él llega a Hidalgo, es donde abraza la causa indígena, porque en Aguascalientes pues la población indígena es muy escasa, y es donde él abraza las causas indígenas, por lo que él me contó, ¿no? O sea, ver el sufrimiento de los indígenas en la Huasteca fue impactante para él. Él aprendió a hablar náhuatl y se dio un rancho de cítricos a los comuneros. Es correcto, y era las cosas en las que comunicábamos en náhuatl. Luego practicábamos los dos, porque yo aprendí náhuatl en 4 semestres de mi carrera, que era obligatorio en la Universidad Veracruzana, donde estudié la licenciatura, y entonces hablábamos en común, y él hablaba náhuatl con Monseñor Bartolomé Carrasco. Con el que él acompañó y formó, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco quién es Monseñor Bartolomé? Sí, Monseñor Bartolomé Carrasco fue su maestro, fue su titular cuando él llega a Huejutla Hidalgo, y lo promueve cuando se va don Bartolo a Roma, se va también don Arturo, y lo promueve para que fuera ascendido a obispo. Y contaré otra vez una grosería de don Arturo, porque sufrió lo mismo don Bartolo que don Arturo, y a mí me permitió mi tata conocer así a don Bartolo, al ser humano. Cuando ya no era obispo en funciones don Bartolomé, le pudieron asignar la iglesia de Guadalupe, que es una iglesia muy importante en la capital oaxaqueña. Ya estaba don Bartolo olvidado, ¿no? O sea, después de haber sido el arzobispo de Antequera, y entonces don Arturo le decía mi metropolita, porque era arzobispo metropolitano. Y luego me decía, ven, vamos a hacerlo enojar a don Arturo, a don Bartolo, perdón. Y le preguntó un día, oye, mi metropolita, ¿y por qué estás tan jodido, eh? Porque estaba en una silla de madera, todo olvidado. Y le dijo don Bartolomé Carrasco, por la pinche opción de los pobres, Arturo. Y se rieron ambos porque eran muy sarcásticos, ¿no? O sea, sabían que habían tenido sus repercusiones porque también ambos compartieron la represión cuando cerraron el seminario del sur en Tehuacán, y ambos sufrieron entonces la represión, y por eso es que yo conocí a don Bartolo de esa forma. Allí en Huejutla, Gerardo, don Arturo pues se enfrenta con el cacicazgo, ¿no? Estamos hablando del cacicazgo de los Austria, eran señores de horca y cuchillo, tenían derecho a pernada, tenían derecho de vida y bienes de los indígenas en la región, y él se enfrenta, ¿es así? Sí, y el Tata, como buen hidrocálido, era de armas tomar. Mi Tata era de armas tomar en ese sentido, y más cuando era joven, ¿no? Él me platica, y alguna vez conversando con un hermano suyo, me contó una anécdota, cuando yo lo confronté a don Arturo, como me hacía cuando no me quería decir que sí a algo, se sonreía y bajaba la cabeza y le daba mucha risa. Y la anécdota puede parecer curioso, pero sí fue muy impactante. El entonces cacique de Huejutla empezó a amenazarlo por la causa que él empezó a enarbolar con el apoyo de don Bartolomé, y finalmente peleando por las tierras de los indígenas, peleando por la salud, por la cosecha que malbarataban, y entonces lo empezó a amenazar. Y un buen día don Arturo, me cuentan, y él asentió que sí, se puso su 45 debajo de la sotana y tocó a la puerta del cacique. Cuando el cacique abrió, se sorprendió y le dijo don Arturo, ¿me dejas pasar?
y pásale a ver, ¿no? Y toda la guardia blanca que tenía estaban a las vivas y sacó don Arturo la pistola y la azotó en la mesa y le dijo, vengo en son de paz, cabrón, vamos a dialogar. Terminaron echándose un buen trago de caña y eso hizo que aminorara la presión que don Arturo tenía para que no siguiera defendiendo a los indios, ¿no? Él llega al Istmo en un momento de una enorme efervescencia social. Estamos hablando de una región de Oaxaca, que tú eres de ahí, la conoces muy bien, con una fuerte tendencia autonómica, confrontada con el centro, pero por otro lado también con movimientos campesinos muy fuertes. ¿Cómo es que él se ubica en este mundo del Istmo? Llega y él llega justo en el momento en que la COSEI tiene una preponderancia ya en la organización comunitaria. ¿Qué es la COSEI? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de...? Sí, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo surge fundamentalmente en el municipio de Juchitán y Juchitán está dividido en secciones, el pueblo divide en secciones y en la séptima sección es donde radican zapotecos desde la formación de Juchitán, cientos de años atrás, y son gente bastante echada para adelante y que no fácilmente pierden sus tradiciones y las defienden a capa y espada. Entonces don Arturo se hizo muy amigo, porque es un pueblo, además es una sección de gente muy pobre, zapoteca muy pobre. Y en ese sentido, don Arturo, pues se fue con los pobres, ahí se involucra con la COSEI, que para entonces ya regresaron los primeros profesionistas que emigraron a la Ciudad de México y son los que van a enarbolar la relación con Occidente finalmente. Y son abogados, son economistas, son ingenieros, casi todos egresados del Politécnico, por cierto, y con ideas evidentemente de izquierda. Y en ese sentido, don Arturo, al ver al pueblo organizado, los apoya. Incluso uno de los atentados que sufre en su vida es de parte de un cacique del otrora partido en el poder y que lo quiso matar. Y solo adelantaré que él me contó, don Arturo, que era un tipo muy compasivo y perdonó siempre, que cuando ya este personaje muy conocido en Juchitán andaba en silla de ruedas y casi no veía, se encontraron alguna vez en la calle y el tipo lloró y se tiró de la silla a los pies de don Arturo, y don Arturo lo levantó, lo besó y lo absorbió. Le dijo, yo te perdono que hayas atentado contra mi vida, ¿no? Entonces, era un hombre así, abrazó la causa de la COSEI, fue uno de sus apoyos más importantes, que fue muy criticado por la oligarquía regional y la estatal, donde lo catalogaron definitivamente como comunista por haber apoyado a la COSEI, que fundamentalmente fue y es una lucha comunitaria, la lucha de la comunalidad por conservar la autonomía indígena, ¿no? Pero él también apoya otros procesos distintos de la COSEI, juega un papel fundamental junto con Frans van der Hoef, el sacerdote holandés, en la organización de lo que es la UCIRI, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, y la promoción del café orgánico y el comercio justo. ¿Sí es así? Así es, Luis, y es una de las cosas que para mí hay que resaltar en don Arturo. Él no se quedó nada más con lo que yo digo con todo respeto, tan en boga hoy en las altas esferas del gobierno federal, lo que llamábamos la teoría del pastel de Marta Harnecker, así de, a todo cambio de aquí abajo le sigue, y además de impulsar la concientización por la liberación de los pueblos, él emprendió cooperativas muy importantes como Usiri. Esto que es, hoy si ves el lugar de producción de Usiri, no puedes creer lo que en plena Sierra Mije Zapoteca existan las máquinas tan especializadas, 54 maneras de digitalizar, recolectar el café, y comunidades en camino, que son casi 4,000 mujeres zapotecas de la planicie de Jalapa del Marqués, que producen ajonjolí de aceite orgánico que siembran sus esposos y exportan a Corea del Sur. Él con un convenio con también gente de avanzada, religiosos católicos de Corea del Sur y monjas sobre todo, capacitaron a las mujeres y ellas mismas producen. Es decir, que él unió la teoría con la práctica. O sea, la concientización del pueblo aprovechando su comunalidad y una cosa muy importante es las formas de organización comunitaria para producir. Promovió cajas de ahorro, proyectos de salud, le dio una enorme importancia a la educación.
así es, fundó 8 preparatorias indígenas con servicios de Internet que siguen vigentes hoy en día, y una universidad que está apoyada en los estudios y en el soporte académico por la Ibero, y en ese sentido hizo una labor importantísima, y catequesis de base, y como tú dices, cajas de ahorro. Sí, tenía un concepto integral de lo que era el cambio, no era un asunto de discurso solamente o de la homilía, que no le gustaba mucho, y él me regañaba para que no me pasara yo de rollos, decía, ¿no? Sino ser concreto. Y cultivó una enorme amistad con el nuncio Prigione, ¿verdad? Tanto así que lo quiso correr Prigione una y otra vez. Siempre Lo bromeamos mandó a que Roma. lo mandó a Roma, siempre bromeamos porque yo le decía Pri-Gione. Y bueno, fue, como tú lo sabes, el único obispo en América Latina que recibió al menos 2 visitas canónicas como auditorías, para confirmar que no seguía la doctrina y que estaba cometiendo felonías contra la religión. Y Prigione se empecinó en bajarlo, ¿no? Incluso las consecuencias de esa actitud contra el Tata Arturo fue que le impusieron un obispo coadjutor que lo trató de manera indigna e inhumana, ¿no? Es decir, hasta eso, y siempre lo perdonó. O sea, llegó al extremo el obispo coadjutor, perdón que lo diga en ausencia, de robarle su correspondencia y darse cuenta de los pequeños ingresos que mandaban fundaciones internacionales para los pobres que don Arturo apoyó, le quitó el dinero pidiéndole un préstamo con amenazas de que se no iba a dar a conocer que tenía dinero en el banco, y no era suyo, era de la gente, ¿no? O sea, sufrió mucho en ese sentido a la jerarquía eclesiástica anquilosada y tradicionalista, ¿no? Él apostó por un encuentro y un diálogo entre las culturas indígenas y los procesos de evangelización. ¿Tú dirías que tuvo fortuna en ese diálogo? Sí, incluso una buena cantidad de sacerdotes en Senami, que fue uno de los espacios que más impulsó. Hoy en día son de los mejores teólogos y en ejercicio de la religión y la teología de la liberación, son zapotecos, chontales y sobre todo comunidades de base. Es muy importante. Yo alguna vez también, bueno, por lo menos en 3 ocasiones lo escuché dialogar y platicar con don Samuel acerca de el auspicio de las comunidades de base, ¿no? Y don Arturo, la diferencia que hizo el Tata, yo digo, es que pudo constituir no solamente un sacerdocio indígena, que sí hay una buena cantidad de sacerdotes indígenas, sino también comunidades de base unidas a la producción y a la comunalidad, que es muy importante. ¿Cómo explicarías qué son las comunidades eclesiales de base para quienes no están relacionados con ese mundo, Gerardo? Sí, finalmente una de las formas de organización de la Iglesia Católica es que por cada 10 iglesias que hay en una diócesis se forma un decanato, así les llaman ellos. Y esas 10 iglesias tienen un coordinador que responde al obispo, y una de las tareas es formar en la base de los creyentes a personas que quieran colaborar para catequizar, para ayudar a los pobres, para asistencia social, para concientización y para proyectos productivos. Y una cosa muy importante que hizo el Tata, o sea, yo siempre le decía que, él me decía, ahora cabrón, no me quieras quitar mi chamba, me decía cuando yo me pasaba de leer el misal donde ya no me correspondía, y yo le decía que él me había robado mi chamba de antropólogo, porque él conoció, aplicó e investigó, y sobre todo aprovechó la organización comunitaria para las comunidades de base. Es decir, lo que es las formas de organización comunitaria, la solidaridad, la comunalidad, que en nuestra lengua gendalizada se dice que es dame tu mano que yo te doy la mía, ¿no? Y eso hizo don Arturo. Un gran defensor de los migrantes que, a diferencia de otros, guardó en ese terreno un bajo perfil. Sí, sí, y él nunca le gustaron los reflectores. Él decía que era absurdo el protagonismo, que de protagonismo sacaba mucha gente, decía mi tata, ¿no?
y él prefirió la pastoral migratoria y la pastoral carcelaria para poder apoyar a la gente, a los migrantes que siempre estaban en la catedral, en el atrio, y por supuesto con las comunidades de base fueron los primeros que apoyaron con casas de asistencia a los migrantes hace muchos años, y después llegaron otras personas que pudieron, o sacerdotes que hicieron una labor semejante. Y él fue también un defensor de los derechos humanos cuando este concepto de los derechos humanos no tenía el lustre o la legitimidad que tiene hoy en día. ¿Cómo es que él comienza a pensar esta defensa de los más pobres en clave de derechos humanos? Sí, aparte de lo que él se formó en Roma, él me contó más de una vez la relación que guardó con Méndez Arceo, que fue su mentor en derechos humanos. Y me contaba siempre una anécdota rápidamente que decía que Méndez Arceo le comentó cuando le dijo a su padre, Méndez Arceo, que quería ser sacerdote, le dijo, te metiste a hacer política, te dije que no fueras político. No, si voy a ser sacerdote, pues esa es la institución que más política hace, le contaba Méndez Arceo. Y en ese sentido, él recogió una buena cantidad de sus enseñanzas en derechos humanos y fundó el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, que fue el primer centro de derechos humanos en Oaxaca, que sobre todo se enfocó a la defensa de los indígenas, a los derechos de los indígenas, y que coadyuvó en la elaboración de la ley indígena en Oaxaca, que fue pionera en América Latina, ¿no? Y evidentemente, que fue una cosa que hicimos conjuntamente cuando yo tuve la oportunidad de tener un encargo institucional para la defensa de los indígenas, a liberar 12,000 presos en 6 años indígenas, ¿no? O sea, era una chamba y que siempre cuidó, y por ello también fue fundador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejero fundador, don Arturo, ¿no? Y también fue una de las gentes que más pensó los derechos indígenas, como derechos colectivos. ¿Cómo es que él se involucra en este proceso de sistematizarlos, defenderlos? Él que se formó en la teología de la liberación, hay una tradición ya de el recoger, el reconocer y el propugnar porque se respeten los derechos indígenas. Y en ese sentido, el primer eco que encuentra en Oaxaca es con Eladio Ramírez López cuando es gobernador, que hace una primera reforma a la constitución local en 1995, 88, perdón, y después con Diodoro Carrasco, que se hace una ley para los pueblos y comunidades indígenas, y donde él recoge las experiencias internacionales de los diferentes las asambleas latinoamericanas, a la que él asiste en calidad de miembro muy importante, y se nutre de toda esta experiencia sudamericana y centroamericana, y como comento, con la escuela de Méndez Arceo, y aporta en ese sentido mucho para la formulación de la autonomía indígena. Gerardo, su relación con el poder eclesial fue compleja, como nos acabas de contar, alrededor de Prillone, Múlor, todos estos nuncios. Sí. ¿Cómo fue su relación con el poder civil, con los gobernadores, gobierno federal? Fue un gobierno, fue una relación muy especial. Rápidamente te diré esto. Él a veces fue criticado por algunos sectores radicales, con los que yo platicaba también, porque decían que a veces coqueteaba demasiado con el poder. Por lo menos en los 34 años que me dejó caminar junto a él, yo lo vi para qué tenía tratos con el poder. Y fundamentalmente era para arrancarles cosas para los pobres. Todo lo que le daban era para los pobres. Y a mí me consta porque también a mí me acusaron que yo le metía mano a eso, por supuesto, porque él me pedía que yo lo ayudara para que no sucediera ese tipo de cosas. Y contaré dos detalles nada más. Al final de la gestión de Salinas de Gortari vino a inaugurar la supercarretera a Oaxaca, y el entonces gobernador, con el que tenía una relación bastante amistosa, le insistió a que fuera al evento y no quería. Finalmente fue, y le pidieron que se subiera al presidium y se negó, no quiso subir al presidium, y al final el gobernador propició que saludara al presidente Salinas, y entonces
el Tata, bastante molesto, lo que le espeta en la cara a Salinas de Gortari, le dice al gobernador, oye, preséntame el que viene, no este que ya se va. Entonces, ese era o sea, él nunca tuvo pelos en la lengua. Y cuando la revuelta en Oaxaca en el 2006, que encabezó la Comisión de Pacificación con Toledo y con el padre Ubi, pues yo vi cómo defendió a toda costa la lucha del pueblo, y la verdad es que le decía lo que sentía, y con palabras bastante duras al entonces gobernador, para que pudiera comprender la necesidad del pueblo de la libertad de organización, ¿no? Entonces fue una relación tortuosa, pero siempre le pudo sacar a ellos la liberación de gentes, que no torturaran, que no avasallaran a los líderes sociales, y que pudieran llegar a las comunidades, como en el caso del Chimalapas, donde habitualló a las comunidades más alejadas de los servicios principales, gracias a que no tuvo empacho en sentarse con el poder, pero para los pobres. Fue también un defensor, en 2 minutos, fue también un defensor de los presos. Sí, como te comento, en 6 años en que tuvimos la oportunidad de colaborar desde 2 frentes, él de la lucha social y yo desde una institución gubernamental de la defensa del indígena, se lograron liberar a 12,000 indígenas, gentes que estaban hasta 6 u 8 años en la cárcel, porque no había un juez que los liberara. Y entonces él siempre propugnó, y hubo una política específica eclesiástica hacia los presos indígenas. Gerardo Garfias, muchísimas gracias por esta bella semblanza emotiva, emotivo retrato que has hecho de un personaje fundamental en la defensa de los derechos humanos y de los derechos indígenas en nuestro país, Arturo Lona. Muchas gracias, Luis. Te agradezco muchísimo, porque vale la pena que la gente conozca hoy en día que sigue vivo nuestro Tata. Sigue vivo. Ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en A Contracorriente, y ya saben, los esperamos martes que viene. Ya me estoy yo confundiendo, los esperamos el miércoles que viene, aquí, el martes que viene, aquí por Contracorriente Rompeviento por internet. Hasta la próxima.